Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿Qué más, Doc? ¿Cómo me le ha ido? ¿me escuchas bien? Te escucho perfectamente, perfectamente. Ah, bueno, me alegra muchísimo. Buenas tardes, vamos a esperar que se conecten, que se terminen de conectar. Ya vamos Mm, avanzando. Me parece, ¿Qué más? esperemos a ver. ¿Cómo Bien, doctora Laura, estamos? ¿usted cómo me le ha ido? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va Bien, su ciudad? gracias ¿Cómo a va Dios, todo? bien, todo bien, perfectamente. Aquí, Bueno, atenta. me alegra tener esta conversación con usted, a divertirnos un rato aquí, a ver entre abogados este tema, porque obviamente ojalá tengamos un auditorio diverso y que en verdad haya no solamente abogados, sino este tema tan interesante que se puede decir que es como teoría y manejo de fuentes y derecho internacional. Entonces la vamos a pasar bien aquí esta horita aquí contigo. Claro que sí, la idea es esa, que nos divertamos un poco sobre este tema tan importante y relevante como es el derecho internacional. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando a esta charla virtual sobre este tema de gran relevancia jurídica, que son los efectos que generan las decisiones internacionales proferidas por los tribunales internacionales en la jurisdicción colombiana. Y bueno, yo estoy inmensamente agradecida con la divinidad y con todas las personas que han aprovechado esta oportunidad para podernos enriquecer y para podernos actualizar sobre este tema de gran importancia. Y bueno, aprovechando tu gran colaboración y esa generosidad con que estás dispuesto a compartir ese conocimiento y esa experiencia que tienes en materia de derecho internacional. Entonces, te doy la muy cordial bienvenida, Alberto, a este live y voy a hacer una pequeña presentación para que te conozcan un poco más. Alberto Páez es socio fundador de la empresa Alumbra, es abogado egresado de la Universidad Javeriana, tiene experiencia en materia de derecho internacional, tiene maestría en derecho de la misma Universidad Javeriana, estudios en derecho empresarial y en arbitraje, profesor universitario y además de eso, abogado consultor, conciliador, tienes una amplia experiencia. Te agradezco de verdad en nombre de nuestra empresa Etos Asesores y Consultores que hayas aceptado esta invitación y que tengas pues esa disposición a compartir esos conocimientos y esa experiencia en este tema de gran relevancia para nuestro Estado colombiano. Bienvenido, Alberto. Quiero, aprovechando pues esta pequeña presentación, conocerte un poco más y que todos nosotros podamos conocer. Y vamos a dar inicio con una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es tu experiencia en estos temas internacionales? Bueno, primero que todo, agradecer a estos asesores y consultores y a ti, doctora Laura, por esta posibilidad, por esta invitación, a todos los asistentes, a María Paula, a Mari, a Juan Pablo Pantoja, mi querido doctor Pantoja y mi colega en especial, y a todas las personas que veo que están entrando, a Mari Bisbal, a Jennifer Pinilla y a todos los asistentes del día de hoy, y mis demás que veo varios estudiantes míos allí. Bueno, la Sí. experiencia mía del derecho internacional viene desde la universidad. Yo tuve la oportunidad de participar en el Moot Court de la American University por allá en el año 2005, ya hace un tiempito, 2004, 2005, y estuve conectado con el derecho internacional desde allí. Es un concurso donde van más de 50, 70 universidades del mundo y se basa principalmente en el derecho internacional de los derechos humanos. Ahí tuve la oportunidad de trabajar un caso, me acuerdo perfectamente, el caso de Velor, y es un caso hipotético donde al final tienes la oportunidad de debatir contra jueces internacionales reales en un proceso real. Entonces, desde ahí viene mi experiencia como con este tema del derecho internacional público y ahí tuve la oportunidad de ganar el primer lugar en ese concurso internacional en Washington entre todas esas universidades, regresar y trabajar temas de derecho internacional ya como parte del grupo operativo interinstitucional. Tuve un tiempito con un grupo maravilloso de personas invaluables desde el punto de vista humano y académico
he tenido la oportunidad de trabajar ya casos directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Mm, como qué bien. abogado del Estado Plurinacional de Bolivia, junto con la doctora Juana Costa. También tuve y he tenido la oportunidad de llevar casos directamente en la Comisión Interamericana Ay, qué bien. como abogado privado y he estado trabajando también como asesor de varios gobiernos y casos activos ante la Corte como asesor externo de firmas o de entidades de diferente índole. Entonces, el derecho internacional, yo como en Alumbra Asesores, que es la firma de la cual soy socio gerente, tenemos varias áreas del derecho. Yo dirijo todo el departamento legal y de litigios y por eso manejo varias áreas donde asesoro directamente a mis colaboradores y mi equipo. Entonces, el derecho internacional siempre hace parte como de esa envergadura que normalmente, si se puede decir, estoy ejerciendo permanentemente. Qué bien, excelente, una amplia experiencia y que nos va a servir muchísimo en este live, de verdad, para poder precisar ciertos aspectos importantes, Alberto, que, bueno, sobre todo en ciertos casos emblemáticos en todo lo que tiene que ver con la jurisdicción colombiana. Quería, precisamente, doctor, quería, para poder determinar unos aspectos cruciales en este live, quería decirle y comentarle pues la tendencia hoy en día de las legislaciones y de la doctrina y de la jurisprudencia internacional es básicamente la prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno. Y eso se denota en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico, precisamente en la Carta Política, en nuestra Constitución del 91, en ciertas normas constitucionales, como es el artículo 93, el artículo, obviamente el artículo cuarto y el artículo noveno, donde se vislumbra claramente la importancia que tiene el derecho internacional sobre el derecho interno. Y frente a este tema, Alberto, quería preguntarte, la relación que existe entre el derecho internacional y el derecho interno se ha cimentado en unas teorías, en la teoría monista y en la teoría dualista. ¿Colombia es un país monista o dualista? Quisiera que nos precisaras ese, teniendo ya tu amplia experiencia en el tema. Bueno, ahí vamos a tratar, como siempre, además le digo a mis estudiantes de la Javeriana, ya sea del pregrado o de posgrados, que vamos a tratar de entender el choque que hay entre realidad y formalidad. O sea, en teoría, nuestro artículo cuarto, la Constitución es norma de normas y por tanto prevalece sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla. Pero en la práctica, cada vez nos vamos dando cuenta que efectivamente fuentes del derecho que en teoría no deberían tener una vinculancia directa, empiezan a tener una prevalencia sobre otras fuentes que en teoría deberían ser superiores. Entonces, en esa pirámide de Kelsen y en esa teoría de fuentes, se puede terminar diciendo que efectivamente estamos como en un monismo moderado, algo parecido o similar a un monismo moderado, donde en teoría todos los fallos judiciales de la Corte Interamericana, si se puede decir, los pronunciamientos de la Comisión, los fallos fronterizos de la Corte Internacional de Justicia, pues hacen parte a la misma estatura, creería yo, por el bloque de constitucionalidad que la Constitución misma. Y para eso, hombre, Rodrigo Primi creo que tiene las suficientes credenciales también para sostenerlo de la misma manera, como lo estoy diciendo aquí yo, de manera muy simplista. Él de manera muy profesional y de manera muy profunda lo hace mucho más claro. Entonces, sí, yo creo que para tomar partido lo que tenemos es un monismo moderado y una intención de darle prevalencia a nuestra Carta Magna, pero con la corrección de que cada vez más los tribunales internacionales tienden hasta a opinar de nuestra Carta y nuestra Constitución, ¿no? O sea, el último caso que me imagino que vamos a hablar de estos casos tan importantes y tan actuales, lo que tenemos son jueces opinando hasta de nuestra propia Constitución y hasta Claro, de la manera como hemos interpretado esa Constitución. sí. Entonces, es interesante el tema, así que creería yo que mi respuesta es un monismo moderado, diría yo con categoría. Ah, bueno, monismo moderado o contemporáneo, se podría decir como renovado. Pero Así bueno, de es. pronto las personas que están acá conectadas quizás de pronto no tienen como muy claro el concepto, cuál es la diferencia entre la teoría monista y la teoría dualista, como para poder aclarar ese y poder entender el por qué Colombia es un país monista moderado. Por supuesto, como quien dice, comencemos por el principio, doctora Laura. Efectivamente, el monismo y el dualismo pues tiene que ver con la posibilidad, si se puede decir de alguna manera u otra,
de que estén separados el derecho interno del derecho internacional desde el punto de vista de jerarquía o mirándolo como sistemas jurídicos separados. Entonces, en la teoría monista, si se puede decir de alguna manera, el derecho interno y el derecho internacional forman uno solo. Es como si fuera un solo régimen que confluye y se hacen obligatorios mutuamente y que obviamente sirven para interpretarse entre sí. En cambio, en la Claro. dualista, si se puede decir, hay una separación absoluta de los regímenes. O sea, una cosa es el sistema jurídico internacional y otra es el sistema jurídico interno. No se miran como un todo, como si hiciera parte de esa pirámide internacional. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Por eso digo que Colombia ya con ese blend o ese mix, y ahorita que lo estoy viendo también, depende del área, ¿no? Porque ahorita que estoy trabajando con Tirán, en Tirán Formación, el tema del arbitraje comercial internacional, pues allá hay más tendencia hacia un dualismo. En el arbitraje comercial internacional, Colombia tiende a ser más dualista, pero en el tema del derecho internacional público es un monismo moderado, donde efectivamente hay una carta que en teoría guía toda la normatividad y donde hay unos tratados que pueden generar cierta vinculancia a la misma altura que la carta por el bloque de constitucionalidad y no entran en choque, dando prevalencia uno con otro, sino que hay que entrar en un acto de ponderación. Entonces sí viene siendo como un monismo moderado actualmente. Y eso tiene algo que ver con el tema de en aquellos eventos en donde Colombia suscribe tratados internacionales y guarda ciertas reservas. O sea, por eso pues se podría decir que no hablamos de un monismo total, Absoluto. sino un monismo moderado. Sería No, así, de manera no, ilustrativa. no, de pronto no tanto por el tema de las reservas, sino más por el hecho de que efectivamente hoy, por la teoría de la Corte Constitucional, efectivamente el bloque de constitucionalidad, si se puede decir, adhirió, para utilizar una palabra más castiza, a nuestra Constitución todo lo que son los tratados de derechos humanos, los tratados que tengan derecho internacional humanitario y que no admitan suspensión en estados de excepción, todo lo que tenga que ver con tratados también fronterizos, y eso inmediatamente entra al nivel constitucional. O sea, no es a título de ley, como puede ser un tratado comercial o como puede ser un tratado entre estados bilateral, un BIT, Así. entra a título de ley, a la categoría de ley. Estos tratados entran a la misma altura de la Constitución como norma fundamental y por tanto, obviamente, eso es lo que hace que sea un monismo moderado, porque esas normas, si fuéramos dualistas, estarían por fuera de nuestra Constitución y no influenciarían en nada el régimen. Pero aquí en Colombia, claro, son derecho exigible internamente. Muy bien, excelente explicación, gracias Alberto. Quería, bueno, precisamente como estás hablando de la importancia y la relevancia que tienen estos tratados internacionales en materia de derechos humanos en el sistema jurídico, sobre todo interno, en nuestro ordenamiento interno, precisamente el sistema de fuente en el caso colombiano también ha sufrido una transformación, precisamente se ha renovado, se ha reconfigurado hasta tal punto que la jurisprudencia como precedente y sobre todo este tipo de fallos internacionales ocupan un lugar preponderante y es clara la evidencia empírica, sobre todo con los casos que vamos a tratar y que vamos a precisar, porque pues el tiempo no nos permite ahondar un poco más, donde nosotros podemos evidenciar claramente que los tratados internacionales o la interpretación que hacen las cortes internacionales a través de estos fallos son considerados como fuentes formales primarias, así como lo acabas de mencionar, al mismo nivel de la ley y en algunos casos al mismo nivel de la constitución política. Entonces, trayendo a colación todos estos aspectos, quiero que precisemos estos casos emblemáticos que han sido, sobre todo el tema de Nicaragua con Colombia, el conflicto limítrofe entre ellos y sobre todo con base en la decisión judicial que profirió la Corte Internacional de Justicia de La Haya, si no me equivoco, el 19 de noviembre del 2012, ¿cierto? Esa fue la fecha en donde se determinó que la limitación del mar territorial, básicamente nos dimos cuenta que Colombia perdió 75.000 kilómetros de mar territorial, hasta el punto, Alberto, que modificó de plano nuestro territorio nacional y igualmente la Constitución
el artículo 101 de la Constitución Política. Yo sí quisiera que, de acuerdo a tu conocimiento y experiencia, nos pudieras decir cómo afecta este contenido de este fallo de la Haya nuestro ordenamiento jurídico y nuestro territorio colombiano. Bueno, yo tuve la oportunidad ya hace muchísimo tiempo de recibir clases con el abogado que llevó a cabo este proceso o trabajó muchísimo en este proceso, hoy ya fallecido. Y bueno, todo el tema de Nicaragua y Colombia, que en ese momento fue un boom, creo que era primera plana de todos los noticieros, como dices, para la fecha, tiene que ver con el Meridiano 82 y tiene que ver con el Tratado de Guerra Bárcenas de 1928. Efectivamente, para ir al punto, que es lo que tú quieres, que es que hablemos cómo puede ser posible que si nuestra Constitución establece que la Constitución es la hoja de ruta para establecer nuestras fronteras y solo los tratados son los que pueden modificar nuestras fronteras, como un tribunal internacional va a dictar un fallo de este calibre. Efectivamente, Nicaragua intentó, y esto es un caso también de mala publicidad que se hizo normalmente en el caso, de los 6 o 7 argumentos fuertes que tenía Nicaragua, creo que gana uno nomás, y el que gana es el que arma todo este escándalo tan complicado. ¿Cuál es? Pues la gente no lo sabe porque normalmente los mapas no obedecen a medidas reales de distancia, pero realmente San Andrés y Providencia está mucho más cerca de Nicaragua que de nosotros. Claro, Lo tienen a la vista. Nosotros realmente tenemos a San Andrés y Providencia y toda la zona de esos cayos absolutamente lejana. Y es un tema que para ellos fue muy sensible porque para la época, cuando Nicaragua firma el Tratado de Guerra Bárcenas, que nos da a nosotros, si se puede decir, la consolidación formal del derecho sobre esta San Andrés y Providencia, Santa Catarina y Los Cayos, ellos estaban invadidos por Estados Unidos. Entonces, el argumento de ellos es que esa manifestación de voluntad que plasmaron en ese tratado, pues estaba viciada por el hecho de que estaban invadidos y que, por tanto, es un tratado completamente afectado naturalmente desde su consecución. Colombia obviamente tuvo muchísimos y muy buenos argumentos, hombre, desde el hecho de que efectivamente por uti possidetis iuris, Colombia tenía ya desde hace muchísimo tiempo la posesión y tenía pruebas suficientes de que San Andrés y Providencia y toda esa zona era parte de su territorio y lo consideraba como tal, en mapas, en declaraciones, en normas, en reglas, en decretos, aparecía efectivamente San Andrés y Providencia como una norma y como un territorio nuestro. Y efectivamente, el tema fundamental aquí está, y el juez declaró y perdimos ese territorio. Pues técnicamente Colombia no pierde territorio de manera tangible con el fallo. La pelea está en el hecho de que el Meridiano 82, que era el tema sensible aquí, Colombia pierde un poco si se puede decir, por el tema de la zona económica exclusiva y por una pretensión que hace Nicaragua, efectivamente hacen una delimitación del territorio que tiene derecho Colombia con las 12 millas náuticas y efectivamente le quitan o le suman parte de zona económica exclusiva que fue más una interpretación por parte de la Corte a Nicaragua para que pueda aprovecharse de las aguas a mar abierto, como quien dice. Y esa es la pelea. Pero ¿qué ocurre? Para mí, obviamente lo que digo es con muchísimo respeto, la Corte Internacional de Justicia no dejó muy claro la manera como tenía que solemnizarse eso. Entonces, por eso Colombia desconoce el fallo de manera muy astuta y dice, bueno, precisamente quería preguntar tu opinión sobre la respuesta que da el Estado colombiano frente a ese. ¿No? Sí, qué pena, sino que tuve como una falla en la conexión. No. ¿Sí? ¿Te diste cuenta? Sí, pero estás perfecto, no te preocupes. Bueno, perfecto. Precisamente quería preguntarte, quería saber tu opinión frente a esa respuesta que dio el Estado colombiano frente al fallo, o sea, realmente el comportamiento que tuvo el Estado colombiano, ¿cuál es tu opinión frente a ello? O sea, ¿sí era lo más conveniente? Bueno, yo normalmente, y ahorita que está la ANGE, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, normalmente es muy fácil criticar a los abogados luego de ver el proceso, ¿no? Eso es un tema que yo también trato de ser muy respetuoso, porque claro, sí, como yo lo estuve dirigiendo, pues ya luego de que veo, pues puedo ver el montón de errores que tal vez en el calor del litigio, pues los abogados no ven
o les cuesta ver o pensaron otra cosa completamente diferente. Entonces, primero dándote esa aseveración sobre el tema de la defensa per se del Estado. En ese momento no había Ángel, pero lo digo simplemente para hacerlo con el respeto del colega. Claro. Este, yo creo que la intención de Colombia fue más producto de un acto político que jurídico. No estoy de acuerdo de que los estados desconozcan sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Pésimo ejemplo que dio Estados Unidos también en el caso en contra de Nicaragua, contra Estados Unidos Sí. retirándose de la Corte. O sea, son cosas que no son necesarias cuando el derecho te da las herramientas suficientes para plantarte en un tribunal internacional y decir que efectivamente se necesita una claridad en exceso por parte del tribunal, que efectivamente en mi constitución no puedo alegar derecho interno por Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, pero tampoco hay manera de modificar la frontera sino a través de un tratado internacional, y que la Corte efectivamente como que falló más la Corte que la misma Colombia, dejando ese vacío. A mi modo de ver, no es que haya dejado ese vacío, sino que no dio una orden perentoria para que efectivamente esas negociaciones pudieran llevarse a cabo con un plazo, un tiempo, un lugar. Y obviamente Ujú. Colombia aprovechó eso, y más por el miedo político de la reacción de la ciudadanía, terminó diciendo que, bueno, se negaba a cumplir con la sentencia, o esperaba nuevamente la demanda para que se hablara del tema como lo amenazó Nicaragua, que va a pedir su plataforma continental y que se dé cumplimiento a la sentencia de la Corte. Entonces queda Colombia como un Estado que incumple sus obligaciones internacionales cuando no es cierto, cuando no es cierto. Simplemente creo que fue una forma muy apresurada, que es mi opinión, cuando existen las herramientas legales suficientes para poder responder a cualquier demanda nueva que quiera iniciar Nicaragua sobre el tema en particular. Entonces yo creo que no era necesario Alberto, decirle ¿y no vamos tiene a algo que cumplir, ver? pues nos vemos otra vez en la Corte, no tengo ningún problema. Y Colombia tiene los argumentos suficientes para hacerse respetar en la Corte Internacional de Justicia si quisiera. O sea que estuvo enfocado más que todo el tema de la decisión que toma Colombia frente a este fallo, estuvo enfocado más en el tema de la costumbre internacional, o sea, cómo se le da aplicación a la costumbre en este caso, o sea, si tiene algo que ver la razón jurídica entre las que tú acabas de mencionar, está mencionar el tema de la aplicación de la costumbre internacional para este caso. Sí, podemos decir más que la costumbre, pues la costumbre como práctica reiterada, uniforme, Sí, claro. con intención de opinio iuris, de ser obligatoria para las partes que la aplican, ya sea internacional, local o como sea. No tanto fue el tema de la costumbre en sí, sino el principio del iuti possidetis iuris, que creo que fue la magia o el argumento principal del Estado colombiano en este caso, donde efectivamente pudo demostrar que el Tratado de Guerra Bárcenas no fue el origen de la posesión de los terrenos de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los demás. No fue ese el origen de la posesión. Colombia era ya de tiempo atrás, de décadas atrás, el poseedor legítimo del territorio de San Andrés, Providencia y Los Cayos. O sea que no me venga Nicaragua a decir ahora que de la nada, 40 años después, tuvo una revelación mágica y quiere ahora la San Andrés y Providencia. Entonces, la Corte sí hace una aseveración muy fuerte en ese punto y fue muy clara en decir que ese iuti possidetis juris es suficiente argumento para Colombia decir que no hubo un vicio del consentimiento en el Tratado de Guerra Bárcenas del 28 y que lo que hubo fue claramente la solemnización de una práctica entre las dos partes. Entonces, claro que tuvo muchísimo que ver, pero más va a través de ese concepto de iutis possidetis juris que del concepto costumbre internacional. Pero sí, por supuesto que tuvo mucho que ver, Laura. Claro que sí. Ah, muy bien. Bueno, ya cerrando este aspecto y sobre todo este caso, me gustaría también eh, señalar otra evidencia a nivel internacional y que de una u otra manera también nos viene afectando y viene afectando nuestro ordenamiento o el marco jurídico colombiano. Y es precisamente ciertas decisiones judiciales que profieren las Cortes Internacionales, pero en materia de derechos humanos, en materia de derechos humanos. Ese tipo de decisiones, y ahí sí nos vamos a centrar un poco en estos casos particulares del señor Petro versus Colombia, el caso de André Felipe Arias, entre otros, porque pues es abundante la evidencia, sobre todo en Latinoamérica también, no solamente en el Estado colombiano, sino en Latinoamérica, para poder observar de que este tipo de decisiones que profieren estos tribunales internacionales están señalando o exhortando a los estados
partes para que modifiquen, como tú muy bien lo manifestabas inicialmente, modifiquen la normativa o ajusten el ordenamiento jurídico a las convenciones o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Hasta qué punto la injerencia que tienen la injerencia que tienen estos tribunales internacionales en los ordenamientos internos? Y bueno, ahí sí como que nos centramos un poquito en el caso Petro versus Colombia, y bueno, para poder, hay muchas cosas que se pueden contar en y el tiempo a veces nos juega una mala jugada, perdón, válgase la redundancia, pero hay varios aspectos que quiero tocar. Existen distintas maneras de considerar que se viola un tratado internacional en materia de derechos humanos. ¿Cuáles serían esas maneras claras y sobre todo como para ir relacionando y entendiendo la injerencia y la importancia que tienen ese tipo de decisiones en nuestro ordenamiento interno? Alberto, ¿cuál creerías tú que serían esas maneras Bueno, doctora en que Laura, el Estado primero, colombiano incurre en ujú, esas violaciones? bueno, ya sea por acción, por omisión, por aquiescencia, hay muchas maneras si se puede decir, en que el Estado entra en la violación de un derecho humano contemplado en alguna convención. Pero para tocar el tema completo que tú nombras, efectivamente, en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, ya tiempo atrás, existía efectivamente esa prohibición de un Estado de alegar normas del derecho interno para incumplir el derecho internacional, ¿no? Desde ya, de la Convención de Viena 1 y 2, de derecho de los tratados, estaba esa norma incluida. Pero no Sí, solamente eso, sino que eso fue repetido también, si no estoy mal, en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y está también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es una norma que se repite, o sea, que no es una simple invención del Tribunal Internacional, sino que cuando Colombia ratifica y protocoliza su aceptación, pues está aceptando que no puede alegar su derecho interno para incumplir una obligación internacional. Entonces, empecemos por allí, como para decir, hombre, no es una locura lo que está ocurriendo, sino que hasta qué punto esa teoría del monismo moderado de la Corte Constitucional se está viendo relegada a ser menos papel cuando llega un tribunal internacional, para decirlo crudamente, cuando sí, claro. llega, en el caso Petro que me nombras, y llega la Corte, perdón, el Comité del Pacto de Naciones Unidas, que además lo lleva, el caso lo lleva mi amigo y colega, el doctor Víctor Mosquera Marín, quien hoy fue un poco Ay, sí. atacado por parte de la Corte Suprema de Justicia y su investigación, de la cual me aparto. El ejercicio del derecho de defensa tiene que ser un ejercicio limpio, tranquilo. Y este tipo de actos no entiendo cómo pueden surgir de parte de la Corte, pero bueno, cerrando paréntesis. Un saludo especial a mi amigo Víctor Mosquera Marín. El tema principal aquí es hasta dónde queda eso en el papel cuando viene el comité y dice, qué pena, en el caso de Arias, por ejemplo, qué pena, es necesario que exista una revisión del fallo a pesar de que fue aforado, da igual, tiene que haber una segunda instancia o una doble conformidad en el caso correspondiente. O en el caso Petro, qué pena, ustedes tienen una procuraduría que por código disciplinario y por normas nacionales puede sancionar a funcionarios elegidos popularmente, pero eso va en contra de la convención y no hicieron un análisis de convencionalidad en su momento y llevamos 10 años, 20 años aplicando la destitución de funcionarios públicos de elección popular. Entonces, y que esas funciones fueron admitidas, avaladas por nuestra Corte Constitucional en su momento. Y entonces queda la duda, si hay una Claro, contradicción entre las claro, sentencias de la Corte y una claro. contradicción con los fallos de estas altas cortes, al parecer sí hay una fácticamente primacía de los fallos de estas instituciones sobre los fallos de nuestra Corte Constitucional. ¿Será una primacía? La Corte saldrá a decir que no es una primacía, que cómo se nos ocurre, pero técnicamente sí estamos viendo que lo que dice la Corte Interamericana, al parecer, es la voz por encima de lo que puedan decir nuestros jueces internos. Así nos cueste y nos duele aceptarlo. Así es, la interpretación que no solamente es la aplicación del derecho sustancial en materia de derecho internacional y sobre todo en estos temas de derechos humanos, sino también la interpretación se incorpora igualmente, así como la interpretación la hace la Corte Constitucional frente a las normas y frente a nuestro ordenamiento jurídico. Y eso es importante lo que tú acabas de mencionar y me hiciste recordar los eventos que la misma Corte Constitucional señala
para que el operador jurídico pueda distanciarse del precedente judicial, precisamente cuando encuentra, sobre todo en el tema del frente al precedente vertical, donde el funcionario o el operador jurídico inferior para poderse apartar de ese precedente, podría justificar la jurisprudencia contradictoria y en eso podríamos encuadrar esta situación. Y yo me imagino que de pronto no conozco pues la decisión de los operadores que resolvieron en sede de tutela el asunto, si lo hicieron con base en esa posibilidad o en ese evento que sugiere y que determina la Corte Constitucional. Sobre cuando hay contradicción en la jurisprudencia, pues necesariamente yo podría, en ejercicio de esa autonomía judicial, apartarme y distanciarme de esas decisiones que tienen ese rango, ¿cierto?, de importancia. Perfecto. Absolutamente, absolutamente. Es que al doctor Marcel Tangarife, que además fue el encargado de interponer esa tutela y que tengo la oportunidad de haber dialogado con él, el tema del doctor Marcel Tangarife junto con el doctor Víctor Mosquera, quien adelantó el trámite en el Comité del Pacto para hablar principalmente del caso de Andrés Felipe Arias, Sí. claramente que fue la fuente principal. Obviamente, sin duda, cuando ya yo tengo la recomendación de un órgano cuasi judicial al cual Colombia le ratificó la convención que lo avala para recibir peticiones individuales, pues por supuesto que llegas y tú dices, por principio, acá tienen que darme la doble conformidad. Pero no solamente eso provocó una modificación completa de la Constitución. Ojo, y es un organismo cuasi judicial, ni siquiera es un organismo que uno Eso podría quería decir ordeno a preguntarte, Colombia. Es un Claro. tema impresionante. Yo quería preguntarte precisamente, Alberto, frente a la naturaleza jurídica del Comité de Derechos Humanos de la ONU y qué vincularía, o sea, que si tienen fuerza vinculante, si son vinculantes ese tipo de decisiones, a tal punto que, como dices tú, el ordenamiento hay que ajustarlo porque pues la recomendación del comité es tal, sí, o sea, qué grado de vincularidad tiene este tipo de decisiones, como para aclararle de pronto a los que están conectados. Pero por supuesto, mira, el Comité de Derechos Humanos es un órgano cuasi judicial, o sea, para hacer un paralelo un poco irresponsable, pero viene pareciéndose más a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a una Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, él efectivamente hace un ejercicio con un estándar, si se puede decir, probatorio, pero ojo, eso no significa que nos apartemos de la decisión del órgano cuasi judicial, del comité. Yo estoy completamente de acuerdo que no tiene ningún sentido que uno por ser aforado no tenga derecho a que le revisen su sentencia, que el hecho de que el máximo tribunal nada más sea una instancia, a mí no me parece que eso te dé o te quite o te elimine el derecho a tener una revisión. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con la decisión del Comité del Pacto. Pero eso no significa que es extraño ese hecho de que como órgano cuasi judicial para tocar el debate que tú quieres, tenga la oportunidad de decir a través del pacta sunt servanda, que realmente es como el germen que hace que él pueda revisar el cumplimiento por parte de Colombia de sus obligaciones internacionales relacionadas con el tema del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, lo que tenemos acá es, obviamente, por supuesto, a pesar de ser un órgano cuasi judicial, una instancia en la Organización de Naciones Unidas tuvo el carácter y la gallardía de decir que en un caso interno colombiano se violaron los derechos al debido proceso y a la determinación, si no estoy mal, de la pena de Andrés Felipe Arias por parte de la Corte Suprema de Justicia de ese país, de ese país. Entonces, para ser exacto, no está diciéndolo cuando lo veamos con un país de pronto más poderoso, no sé si de pronto tenga el mismo efecto, independientemente que esté de acuerdo con el contenido. Aquí estamos haciendo un análisis de fuentes. De acuerdo que Claro. desde el punto de vista de fuentes, yo creo que ya se quedó un poco desueta, para decirlo con respeto, en la realidad. La teoría del monismo moderado está aquí, la realidad está acá. Que tenemos órganos internacionales que están entrando con absoluta vinculancia en el ejercicio práctico del litigio particular en Colombia. Excelente, y sobre todo como para poder poner en alerta, yo digo, a todas las autoridades públicas, a los operadores jurídicos, obviamente, y a todos los que hacemos parte de este Estado colombiano como tal en el tema de la convencionalidad. Y eso me lleva a hacerte otra pregunta, Alberto, con Cuéntame. relación
con relación al control de convencionalidad. O sea, el no ejercer por parte de los jueces o por parte de sí, de las autoridades judiciales ex oficio el control de convencionalidad es una violación flagrante frente a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. O sea, la no aplicación, quizás la omisión de no hacerlo. Sí, piensa Debiendo en un hacerlo. segundo que en estos momentos los jueces, en ese mar de fuentes, porque ya antes era un pequeño río, ahora es un mar de fuentes, cuando tú abres esa posibilidad, a que el juez, además de tener que revisar lo que han dicho las Cortes Nacionales para tratar de respetar los precedentes judiciales, tiene que además acudir a lo que han dicho las Cortes Internacionales, obliga, como dices tú, yo no estoy en desacuerdo, otra vez, es a lo que tú estás diciendo, si estamos conscientes de que efectivamente nuestros jueces tienen que estar formados profesionalmente y académicamente en control de convencionalidad para no estar quebrantando y luego ser condenados en instancias internacionales por el irrespeto de tratados ratificados por Colombia en cuanto, por ejemplo, Convención Americana sobre Derechos Humanos o Convención para prevenir y sancionar la tortura. Están nuestros jueces capacitados realmente en ese examen para entrar a la rama. Si les preguntan, oiga, ustedes tienen la obligación de hacer un examen de convencionalidad. O pensemos para tocar un tema láter que no es de lo que me mencionaste, pero Sí, piensa en la fuerza que hoy tienen las recomendaciones de la OIT en temas laborales, que sí. también son de manera directa. Mira lo que acaba de pasar con Avianca. Y entonces tenemos unos fallos internos que dicen fue válido completamente lo que hizo Avianca, aquí no hay nada, y ahora acaba de decir en las instancias internacionales, no, no fue válido y no tuvo razón. El chicharrón tan grande, para ponerlo en términos concretos y castizos, que tiene ahorita Avianca, la jurisdicción colombiana, cuando una instancia internacional a la que se le ha dado primacía en el derecho interno, te está diciendo, ojo, que lo que pasó con Avianca no fue tan correcto. Entonces, se está volviendo una cuarta instancia el tema de la OIT. ¿O qué está pasando aquí? Ojo, otra vez, yo sí creo que obviamente cuando se viola el debido proceso, como lo ha dicho la Corte Interamericana, claramente la Corte entra a verificar cómo se pudo haber violado el debido proceso, que es el caso de Andrés Felipe Arias, porque el hecho de no tener la posibilidad de que un tribunal revise las decisiones de otro, pues claramente está desde la Declaración Americana de Derechos Humanos. O sea, todavía no entiendo por qué Colombia creía que eso era una garantía, eliminar la posibilidad de revisión de una decisión. Son razones políticas que no entiendo de dónde surgen, ¿de acuerdo? Pero técnicamente, claro, que la Corte Suprema es la Corte Suprema y por tanto eso garantiza, y eso que tiene que ver con el derecho a la doble conformidad. Entonces, o el derecho a apelar una sentencia. Entonces, yo sí creo que en este caso el debate lo has puesto tú sobre la tema y más con los casos que traes, porque efectivamente el caso tan importante de Andrés Felipe Arias para el efecto jurídico en la pirámide de fuentes es tremendo. Y el caso de Petro, que pues ni para hablar, ya, más o menos la Procuraduría está más Yo creo que diseñada por aprendimos completo. demasiado de derecho internacional con el caso Petro. Sí, 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 es que ese Aprendimos caso, mucho sí, sobre todo precisamente hablando del caso Petro, ¿cuáles fueron bueno, ya como para poder ambientar y aterrizar un poquito más y precisar esos aspectos que se ventilaron en ese fallo con el tema de la inconvencionalidad del derecho disciplinario frente a frente a la facultad que tienen los procuradores, perdón, la Procuraduría General de la Nación para sancionar, para investigar, instruir, imputar cargos, sancionar, siendo una entidad del orden administrativo, ¿sí? A pesar de que se toman esas decisiones, tiene ese poder preferente la Procuraduría General de la Nación, pero claramente la Convención nos dice algo totalmente distinto e igualmente la interpretación que hace la Corte Interamericana. Entonces, frente a ello, ¿cuáles serían las soluciones? Y creo que ya la Procuraduría General de la Nación ya radicó un proyecto de ley dentro de las soluciones que plantean frente a las conclusiones que tomó, perdón, sí, se podría decir, las determinaciones que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro. ¿Cuáles serían esas soluciones? O bueno, nos podrías decir mira, más bien cuáles fueron las conclusiones y luego sí las soluciones. mira que para mí, ahí lo voy a decir otra vez, siempre trato de opinar con muchísimo respeto. Yo creo que la ANGE hizo un trabajo
muy bueno en ese caso, la verdad, sino que creo que la Corte picó lo que Petro quería que picara. El caso no era sobre la Procuraduría General de la Nación, el caso era sobre la posible destitución de un funcionario en Eso, el de ejercicio de elección sus popular. funciones de elección popular, porque Sí. supuestamente el juez o el procurador que lo juzgó, que en ese momento fue Ordóñez, hoy nuestro delegado y representante ante la misma OEA, este, supuestamente lo hizo de manera parcializada y con carencia absoluta de independencia. Y resulta que Petro logra y la Corte Interamericana, otra vez con el respeto debido, hace conforme el ratio de materia y competencia de la competencia, extiende su competencia a analizar si la Procuraduría General de la Nación tiene esa facultad. Fue muy interesante porque efectivamente, a pesar de la insistencia del Estado colombiano a través de sus agentes, no se pudo tratar de delimitar el tema hacia el punto central. ¿Fue o no fue acorde a derecho la destitución del señor Petro y tuvo internamente los recursos adecuados y efectivos para solucionar el percance? Mira, yo te lo digo inmediatamente, sí, sí. O sea, el fallo del caso Petro contra Colombia es un hito porque efectivamente Colombia, a través de su Consejo de Estado, eh, logró no solamente restituir en el cargo a Petro, sino que logró dejar en claro que era un tema a mirar internamente la facultad de la Procuraduría en temas de elección popular, sino que además le paga los salarios que le dejaron de percibir y además admite que hubo un error por parte de la Procuraduría. Y entonces, a título de que la Corte Interamericana me dice que no hubo justicia en el caso concreto y que solamente ellos pueden conocer a título en caso de que no haya justicia interna en el caso como tal. Exactamente. Entonces, ahí para mí la Corte Interamericana, eh, que no es perfecta, pues sí se excedió ratio de materia en su materia y actuó más como un tribunal que quería, como fuera, opinar del hecho de que había una Procuraduría con facultad de destituir funcionarios de elección popular. Ellos querían, pero con esa querer, pues, a mi modo de ver, es más, obviamente, ni mucho menos para armar un tema guerrerista. Por eso te digo, como el tema de Nicaragua. Colombia tiene los mecanismos para decir, esa sentencia tiene este pequeño problema, relación de materia, que en verdad no era un tema ni siquiera del caso concreto. Era para un caso particular y me termina a mí afectando toda una institucionalidad, que además, a mi modo de ver, Laura, y lo digo con mucho respeto, fue incomprendida por la Corte Interamericana. El doctor Augusto Ibáñez, hoy magistrado de la Corte Constitucional, cuando te enseña la estructura del Estado, no te mete en la rama ejecutiva ni en la rama administrativa de la Contraloría General de la República, es que no hace parte de esa rama. Y acá lo Así están es. diciendo que es como administrativo, como puede ser un ejecutivo, Ah, corte, con sí, todo. O claro, y sea, esto es completamente autónomo, exactamente. y entonces no estás entendiendo el constitucionalismo actual aquí internamente. Creo que sí lo lograron explicar, pero ellos no lograron entender que efectivamente en Colombia no estamos hablando de tres ramas de orden público, sino que ya hay una amalgama de situaciones y de instituciones autónomas con presupuesto propio que no tienen una influencia, en teoría, directa por otra rama del poder público. Entonces, ese caso es un emblema de todo. Por eso yo te digo que primero eso, que le dan una orden al Estado que tú dices, pero venga acá, si ese no era el tema de la materia. Y segundo, que se meten hasta en el procedimiento interno diciendo que la repartición interna de la forma como la Procuraduría se reparte sus funciones internas. O sea, estamos hablando Sí. de... yo como funcionario de la Procuraduría no puedo ser quien investigue y quien falla, y eso lo dice una corte internacional. Y eso está reglamentado, la Corte Constitucional lo avaló, no había ningún problema, y aquí de pronto un momento ahora entramos en una inconvencionalidad sobreviniente, me imagino que le pondremos ese nombre extraño, para tratar de justificar semejante fallo que es literal, no sé cómo explicarlo, un fallo que nos ha puesto a nosotros en aprietos y que efectivamente hay que entrar a modificar el tema de la Procuraduría. Independientemente de opiniones personales, sí es un fallo hito, no ni siquiera por Petro, es un fallo hito por la forma como la Corte Interamericana no admitió las excepciones del Estado colombiano en que no era un tema relacionado con las funciones de la Procuraduría, sino un tema con el caso Petro, quien sí recibió justicia en el caso concreto en el ordenamiento interno. Sí, que se habían agotado todos los recursos exactamente, pero en el tema de los principios y de las garantías,
procesales dentro de eso, ¿no consideras que si hay una vulneración en cuanto al principio de jurisdiccionalidad, precisamente por en el tema de la asignación de funciones, de acuerdo a la Convención Americana, el principio de imparcialidad objetiva que se ve y se vislumbra, pues así, de acuerdo a la interpretación que da la misma Corte Interamericana de la Convención en sus normas específicas y que señaló en esa oportunidad? Entonces, sí, yo creería que de pronto sí, por el tema de esos dos principios, ¿no consideras que Sí, sí, mira que sí tu era punto sobre necesario buscar? Sí. el tema de la jurisdiccionalidad, que es efectivamente que una persona de elección popular sea sancionada por un órgano judicial, otra vez, y no por un órgano administrativo. Yo me aparto del concepto administrativo que utiliza la Corte Interamericana en el caso, pero yo sí creo que efectivamente Colombia estaba, eh, si se puede decir, en deuda de actualizarse conforme a la convención. Pero es que para eso están los órganos democráticos. Es más, la Corte Interamericana dice eso, es que hay una violación de no tener garantías porque el derecho interno no fue modificado desde que se dictó el fallo, que es el fallo que te estoy diciendo del Consejo de Estado, que hace esa aseveración que tú estás diciendo. Es que eso lo dice nuestro juez interno. Pero la Corte dice, como no se modificó de aquí, desde ese momento hasta aquí, oiga, los congresos no debaten en un mes y medio ni en un año y las leyes tienen que tener un debate democrático y aquí hay partidos políticos y aquí el presidente no es un dictador que coge y modifica el tema. Entonces yo sí creo que otra vez tienes razón, no, es innegable porque ya hasta nuestros jueces internos lo han dicho. O sea, no te voy a decir que el principio de jurisdiccionalidad en el tema de que a un funcionario elegido popularmente tiene que destituirlo un juez, ¿de acuerdo? Eso es muy distinto a que a mí me Sí. condenen internacionalmente porque mi juez ya lo dijo y yo estoy en proceso de cambiarlo. Vea, los términos estatales no son términos de una empresa privada. ¿Por qué nos vamos a volar el debate democrático? ¿Cuántos debates implica una reforma constitucional? Creo que ahí la Corte le faltó un poco comprender el derecho criollo, el derecho nuestro, el derecho interno, para luego condenar, ¿de acuerdo? Y no fue error del Ángel, no fue error del Ángel, porque tuve las audiencias y ellos lo intentan explicar, pero la Corte, otra vez, a veces creo que por el hecho de opinar de un tema sensible, termina un poco pasándose un poco la vía en el tema respectivo. O sea que usted sí considera, perdón, Alberto, te estaba asociando y luego usted. Tranquila. Alberto, tú sí consideras, tú sí consideras que dentro de las soluciones estructurales frente al caso, frente al fallo, ¿cabría la modificación entonces de la Constitución o realmente tendría que hacerse ajustes más bien así como lo ha propuesto ya la Procuraduría con No, relación a yo creo que es lo modificar que el Código Único Disciplinario? sí, eso. Ya tocar la Constitución yo creo que es un exabrupto, aunque mira que en Andrés Felipe Arias sí se tocó, ¿no? Por eso te digo que uno no sabe a veces hasta qué punto una cosa y la otra. Pero en este caso yo sí creo que con la simple modificación de la competencia de razones persona que puede tener la Procuraduría, que se puede hacer a través del Código Disciplinario Único, no es necesario la modificación de la Constitución, porque tú de las funciones de la Procuraduría constitucionales, puedo equivocarme ahora porque no, de pronto la memoria me puede fallar, no existe una función específica constitucional que diga la Procuraduría está habilitada para destituir funcionarios de elección popular. No, no es una función que está asignada constitucionalmente, tan específica, ¿de acuerdo? Ha sido más un Ah, tema reglamentario de ley y por tanto sí sí. es un tema del Código Disciplinario Único. Yo creería que con la modificación del Código Disciplinario y con otras normas subsecuentes y concordantes se cumpliría con la orden de la Corte y del Consejo de Estado. Admito, primero fue el Consejo de Estado, otra vez, insisto, que ya lo había mencionado, y después fue la Corte Interamericana. ¿Y cómo se debe manejar, bueno, habiendo ya planteada esa solución estructural por ti, Alberto, cómo se vería entonces para efectos de que esos fallos, no, o sea, cuál sería la solución frente a esa injerencia tan drástica que tienen ya frente al tema de esas decisiones, los efectos que generan ese tipo de decisiones en nuestra jurisdicción colombiana? Bueno, yo te voy a decir una respuesta que tal vez no era la que estabas esperando, pero para mí es sincerarnos. Yo no estoy en contra de la situación per se, sino de la falta de sinceridad que existe en el ejercicio práctico cuando creemos
que seguimos bajo un modismo moderado. No, aquí claramente, digámoslo de frente, hay que respetar los fallos internacionales y ya, hay que respetar las decisiones de la Corte Interamericana y empiezan a ser inmediatamente derecho vigente aplicable a nuestro caso y hay que respetar un tribunal de arbitraje internacional, no se toca por los recursos internos y sincerarnos mejor, que sería el consejo que yo daría, aceptar que estamos en un mundo globalizado y dejar de creer que somos una isla desconectada del mundo internacional y empezar a legislar teniendo en cuenta los avances del derecho internacional, tanto público como privado. O sea, en vez de y decir, no, es que te doy un ejemplo, para dar un ejemplo completamente diferente a lo que estamos hablando. El vicio Sí. tan horrible de que en Colombia, por ejemplo, por acción de tutela, se pueda tumbar un laudo arbitral internacional. No, aceptémonos, eso no es práctico, no atrae inversión extranjera a Colombia, reniega de Colombia como sede de arbitraje. Es más fácil decir, ¿sabe qué? Como es internacional, se me respeta y punto, no admite ningún recurso interno y si usted quiere hacer, pues meta los recursos del lado de la Convención de Nueva York. Punto, se acabó. Y eso sería mucho más práctico y mucho más claro, predecible, que es uno de los temas más graves que tiene nuestro ordenamiento jurídico, esa volatilidad, esa incapacidad de ser predecible, realmente predecible, y darle la importancia que tiene el derecho internacional. ¿Cuál es? Hombre, hace parte del derecho interno. Fin, si nos sinceramos. Hombre, Alberto, eso va a traer un caos que por allá todavía están en temas más avanzados. Que, bueno, entonces nos cerramos 100% y punto. Entonces somos una isla paquidérmica, arcaica, no tenemos derecho sino arqueología del derecho y nos cerramos completamente al mundo globalizado. Pero en ese tibiritábara, en ese tibio, o frío o caliente, pero ese tibio es lo que nos tiene en esta indeterminación. Eso sería mi consejo. Tomemos una decisión de aceptar las decisiones del Comité de Pacto como vinculantes, las recomendaciones de la OIT como vinculantes, las sentencias de la Corte como vinculantes, y dejar al lado los laudos arbitrales, no me los toca nadie, no admite tutela, no admite nada, y los dejamos nada más con el recurso de anulación. Si uno se sincera, creo que funcionaría mucho más eso que esta indeterminación en la que estamos. Sí, eso es así. Y bueno, ese sería el ideal, ¿cierto? Uh -huh. Prever todas estas situaciones, básicamente para efectos de evitar tantos conflictos y sobre todo este tema de la responsabilidad que tiene el Estado colombiano en la comunidad internacional. Y bueno, yo creo que con todo esto que hemos manejado así muy rápidamente, podemos optar por inferir claramente que se hace necesario ese ajuste normativo de acuerdo a las convenciones y tratados internacionales. Se hace necesario y es urgente, básicamente. Es urgente precisamente en aras de darle prevalencia a esos principios que informan nuestro derecho interno frente al derecho internacional. Eso está así claro. No sé De qué más acuerdo. quieras comentar, yo creo que ya. No, no, eso, doctora, no. Primero, dejar claro eso que usted está diciendo. Yo creo que si logramos tener esa posibilidad como para temas de cierre, agradecer a todos los asistentes el día de hoy a esta charla, agradecer a estos asesores consultores, a ti, doctora Laura, por esta invitación, a todos los participantes. Y bueno, fue una pequeña clase de Derecho Internacional y manejo de fuentes en estos momentos, así que muchísimas Supremamente gracias a ti. interesante. A ti, Muchísimas Alberto, gracias a ti de verdad, por por la tu invitación. generosidad. A ti, de verdad, te agradezco enormemente y a todos, de igual manera, a todas las personas que aceptaron la convocatoria para poder socializar estos temas que son importantes y bueno, espero tener en otra oportunidad que pues, sigamos conversando. Me parece que estos escenarios académicos son necesarios, compartir este tipo de contenido valioso en la formación de los abogados y no solamente en la formación, sino también en el ejercicio de la abogacía, que sea un ejercicio más preciso, más eficaz, más pragmático, y se hace necesario el estudio de casos puntuales para efectos de poder entender y comprender la dinámica de nuestro ordenamiento jurídico. De verdad, Alberto, gracias, mil gracias, agradecida enormemente por ese conocimiento y esa experiencia que pudiste compartir con todos nosotros. A ustedes, a todos ustedes. Gracias, doctora. Gracias, Alumbra y a estos. Un Hasta abrazo luego. especial. Gracias. Bye, bye. Chao. Gracias a todos. Chaito.
Dios, yo soy muy mala para esto. Bendiciones. Chao. Finalizar video.